Hola, hoy he salido a la calle a desconfinarme un poco y dibujar un poco de verde urbano. Es algo que podéis hacer en cualquier sitio cerca de vuestra casa, no tiene que ser un paisaje espectacular, pero os permite practicar un poquito con los verdes. Mi problema, y el de muchos normalmente con los verdes, es que quedan un poco pálidos, quedan un poco sosos y se mezclan unos con otros. Eso normalmente con las acuarelas de pastilla. Hoy os voy a proponer otro método que son las acuarelas líquidas, que son unos botes de acuarela concentrada. Estos concretamente que yo tengo aquí son de la marca Vallejo, pero hay otras marcas. Y es acuarela que viene en unos botes con cuentagotas y se puede utilizar para crear diferentes tonos de verde con bastante más intensidad que los colores que vienen en acuarela de pastilla normal. Empiezo haciendo el dibujo a lápiz. El dibujo a lápiz voy a dibujar la línea del horizonte, pero realmente no la voy a usar para perspectiva, puesto que va a ser un dibujo de una zona que no va a tener mucha perspectiva porque son árboles la mayoría, pero sí me va a servir para situar la cabeza de un par de personas que voy a poner ahí al fondo pasando por detrás del seto. Entonces empiezo dibujando la línea del horizonte, debajo dibujo el seto y luego ya voy dibujando la situación del banco, de la papelera y de los árboles principales. Como veis, se trata de hacer distintos bloques de vegetación con algo de detalle, pero tampoco excesivo, y sobre todo muy importante que se puedan diferenciar bien. Si veis en la foto de referencia hay mucho verde muy mezclado, entonces lo más importante aquí a la hora de hacer el dibujo a lápiz es que haya bloques muy simples, muy diferenciados, de un árbol en primer plano, otro en segundo plano, un fondo común, algunos árboles diferentes para que se diferencien y así conseguimos que se diferencien bien las formas. Empezamos ahora a pasar a rotulador con un rotulador fino del 01 o 02 y os doy un poco el mismo consejo que os di a lápiz, intentar dentro de lo posible simplificar lo más posible todas las formas y dejar
los objetos lo más sencillo posible y lo más diferenciado posible. Aquí lo importante no es el dibujo, el detalle y la silueta, sino realmente el color, que es lo que vamos a dar luego. Entonces, todo esto, sea de dibujo, se hace como base para dar luego el color. Como veis, voy añadiendo también algún detalle pequeñito de texturas, como la corteza de los árboles o algunas sombras dentro del follaje de los árboles. He puesto también un poquito de detalle en las personas, pero básicamente, sobre todo, es ir haciendo los contornos para luego meter el color. En este caso concreto, que es por ejemplo un pino, ves que es una corteza mucho más rugosa y mucho más oscura que la del plátano de al lado, por ejemplo. Y se trata un poco de diferenciar, un poco con rotulador, pero sobre todo con color, unos árboles de otros. Entonces, toda la ayuda que haya, ya sea de rotulador o sea de color posteriormente, pues es bienvenida para intentar separar toda la masa de verdes esa que hay al fondo. Veis aquí que se distinguen distintos árboles, como este de aquí, este pino de ahí al fondo, el plátano de ahí y los cipreses, que tienen una forma muy característica. Yo voy a usar estos 4 tonos de acuarela líquida, un amarillo, un verde intermedio, un verde un poco más oscuro y un poco de negro, para conseguir 3 tonos de verde básico, que serían el más amarillento, más claro, para la cual he hecho un poquito de amarillo, una gotita, y luego otra gotita del verde intermedio. Luego aquí en este otro pozo he hecho un poco de verde y voy a echar también un poco de verde oscuro en el tercero, mezclándolo con un poquito de negro. Con esto obtendré un verde muy oscuro para las sombras, que aunque os parezca muy oscuro y muy negro ahora, luego veréis que no lo es tanto y que incluso hay que oscurecerlo con negro en algunas ocasiones. Con el pincel de agua voy diluyendo un poquito el color, añadiéndole un poquito de agua para que no sea tan intenso al principio. Y una vez que tengo más o menos el color en la densidad de agua que quiero,
lo que voy a hacer es limpiar el pincel, lo mojo un poquito en agua limpia y luego con un Kleenex lo voy secando y voy limpiando la punta para que cuando coja el color verde claro, que es por el que voy a empezar, no se manche este color y no se oscurezca mucho con el color oscuro que tengo ya. Y ahora voy aplicando los colores que he hecho, empezando por el color más brillante, el amarillo verdoso este, que lo voy a dar sobre todo en la zona de arriba, la zona que está más cercana a nosotros, de las hojas más grandes, y luego también en la parte superior de algunos de los arbustos y de los árboles que hay al fondo, porque en los árboles la luz viene de arriba, del cielo, por lo tanto la parte de arriba es un poco más brillante, así que voy a aprovechar que tengo este color hecho para hacer las partes superiores de los bloques principales de verde que tengo, e incluso un poquito en la zona del seto, que el seto será más oscuro, pero siempre tendrá una parte superior un poquito más brillante porque le da la luz por ahí. Y una vez que he aplicado esta primera capa de verde claro, voy a coger el verde un poquito intermedio y voy a ir dando tonos un poquito más oscuros, de más sombra, en las partes ya más inferiores de cada bloque de verde. La idea es ir haciendo más o menos un degradado de verde muy claro a verde muy oscuro en todas las zonas distintas de verde que haya. Empezamos haciendo una base veis que es un color verde muy parecido todo, pero luego vamos a ir consiguiendo verdes un poquito mezclados con marrones o así para darle otra tonalidad y diferenciar unas masas de verde de otras, porque no son todas iguales, no son todos los mismos árboles y no tienen la misma tonalidad, entonces dentro de que sean verdes se puede cambiar el verde con un poquito de marrón, con un poquito de naranja, con un poquito de azul, para hacer distintas tonalidades que sigan siendo verdes pero que se diferencien entre ellas.
Ya veis que vamos consiguiendo diferenciar un poquito las masas de verde con distintas tonalidades, algunas más marrones, otras más verdes y sobre todo con las sombras. Para el suelo voy a dar un amarillo claro, un poco mostaza, para diferenciarlo un poco de los verdes, pero que tampoco desentone mucho con el tono general del dibujo. Lo extiendo por toda la superficie del suelo, reservando el bordillo, y voy a oscurecerlo un poquito por la parte de arriba para que tenga un poquito de profundidad. Y aunque tengáis la idea de que los troncos de los árboles son marrones, marrón intenso, normalmente no es un color tan vivo el que tienen los troncos. Puede ser muy oscuro, como estos dos que tengo a la derecha, o puede ser muy claro, muy pálido, como el resto de los troncos, el del plátano, el del abedul y alguno otro que hay por ahí. O también puede ser muy intenso como el del pino. Entonces vamos a empezar con un color de tronco muy intenso, que es una mezcla de marrón con un poco de negro, un poco de violeta. Y como la luz nos viene de la derecha, voy a hacerlo más intenso por la parte izquierda del tronco y voy a dejar una calle blanca fina por la derecha para que dé la sensación de luz y de volumen del tronco. Conforme va secando el color, lo sigo oscureciendo sobre todo por la parte izquierda y dejo ya la parte derecha sin tocar porque es una parte más iluminada. Y hago lo mismo también con el tronco pequeñito este que hay a la derecha. Conviene que sean trazos muy finitos para que se note bien las ramas delgadas que hay en los árboles. Ahora voy a mezclar un poco de ocre con un poco de azul y lo voy a diluir mucho con bastante agua para crear un poco el tono marrón grisáceo claro que tiene el tronco, por ejemplo, del plátano. Veis que es un color mucho más pálido, es un marrón mucho más suave y más azulado. Con esto voy a dar este color en algún tronco más también, aparte del plátano. Y luego también lo iré oscureciendo un poquito para darle volumen al tronco. Para el pino voy a hacer un color marrón muy negro ya, con bastante violeta y negro. Veis que queda un color marrón, pero ya prácticamente negro, que destaca bastante sobre el fondo verde que hay detrás del pino. Hago lo mismo de oscurecerlo un poco por la izquierda y dejarle blanco por la derecha para que se vea la luz. Para el banco voy a crear un color marrón bastante rojizo, un poquito más intenso que los de los árboles, para que se diferencie bien dentro de que sea también un color madera, un color del banco. Voy a intentar que no sea tan pálido ni tan neutro como lo de los árboles, sino que sea un color bastante más brillante para que destaque un poquito y se diferencie de los árboles. Y aprovecho este color para dar algún toque de color en el árbol este que hay al fondo, a la izquierda, también en el tronco del plátano. Y luego ya sigo oscureciendo, como veis, los troncos para que tenga mucha más sombra en la izquierda que en la derecha. Pinto la papelera en un verde oscuro también, no demasiado oscuro,
pero sí lo suficiente para que se diferencie, destaque un poquito del seto. Y con ese mismo marrón rojizo del banco voy a hacer también la única parte un poco de perspectiva que va a tener el dibujo, que va a ser toda la greca esta que tiene el suelo, que la voy a hacer un poquito en perspectiva para que se vea que es un suelo que es plano y que lo tenemos un poco lejos. Ahora con un rotulador rojo voy a dar algún detalle muy fino en las personas estas que hay aquí detrás del seto. Y con eso ya quedaría más o menos acabado el dibujo. Veis, el original más o menos no es 100% exacto, pero da una impresión de la zona donde estamos. Y sobre todo hemos conseguido hacer unos verdes bastante brillantes, contrastados, que se diferencian un poco de estos verdes normales, digamos, más sosos, más suaves que te da la acuarela tradicional. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.